Don Filomeno Javier Valencia Calderón. Él es conocido como Comando Filo, es uno de los héroes de la operación Chavín de Huántar. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, José. Gracias por la invitación y estoy acá a sus órdenes. Después de la toma de la residencia del embajador de Japón, esto fue el 17 de diciembre de 1996, nosotros estábamos prestando servicios en las Fuerzas Especiales. A mí me tocó prestar servicios en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales en Lima, en Las Palmas, y de ahí es donde nos captaron a todos los comandos de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, Escuela de Comandos y el Batallón de Comandos de 19. No voluntariamente, porque es nuestro deber como soldados cumplir con nuestra patria. Entonces, unos voluntarios y otros fueron llamados. Inclusive Valer, que murió, y Jiménez fueron voluntarios. Valer estaba cursando la escuela de guerra, la Escuela Superior de Guerra, y Jiménez estaba haciendo un curso de paracaidismo, maestro de salto. Entonces, a ellos no se los llamó, pero fueron voluntarios, insistieron y lamentablemente perdieron la vida. Y en relación a los mineros, sí, es muy cierto. Los mineros de Cerro de Pasco, La Oroya y también de Ayacucho son especialistas pues en abrir socavones y bueno, pues hacer estos túneles tan perfectos en la cual nos facilitó la operación, ¿no? ¿Pero les dijeron que iba a ser para la operación o cómo los captaron ellos? Bueno, ¿saben qué? Nuestros especialistas, ingenieros, técnicos y obreros de la mina, yo tampoco no sabía hasta ese entonces de que habían expertos en excavaciones y rescate de minas. Entonces ellos están en esos lugares en la cual se les dijo de que en Puno había habido un derrumbe de una mina, y entonces automáticamente los mineros fueron y voluntariamente se presentaron, en la cual no fue un engaño, sino de que de esa manera pudimos contar con sus servicios y llevarlos a que hagan el túnel, ¿no? ¿Y cómo inician el túnel? Bueno, sí, para que no haya sospecha de ninguna naturaleza, debajo de una escalera de la casa número 1 en la que nosotros señalamos, porque nosotros captamos o alquilamos 5 casas en la parte de atrás. ¿Eso fue en el distrito La Molina? No, fue el distrito de San Isidro. San Isidro, en la embajada, claro. Donde vivía el embajador de Japón. Naoki creo que era, ¿no? ¿Se acuerdan el nombre del embajador? Maraisa Oki, sí, tiene razón. Luego, al momento me decía el final del felino fue también terrible, ¿no? Porque murió destrozado por una mina. Es muy cierto. El gatito, en realidad, al transcurrir los días, estaba buscando alimentación y quiso ingresar a la residencia por una ventana, y al querer ingresar, escuchamos una explosión. ¿Y qué había sido? De que el felino quiso abrir esa ventana, como los terroristas habían minado, reventó y murió el pobre gato. O sea que podríamos decir que el gato murió por sapo. Bueno, es una prueba de que realmente nos sirvió a nosotros, de que cualquier comando o cualquier elemento especial que iba a ingresar por esas ventanas iba a correr la misma suerte. Entonces nos sirvió de corregir y adoptar otras medidas, que no íbamos a ingresar por las puertas, por las ventanas, sino haciendo brechajes por las paredes. Ustedes también a la par estaban siendo preparados en un campo de entrenamiento similar al de la Embajada de Japón. Es muy cierto. La réplica de la casa del embajador de Japón, que se encuentra actualmente como un museo hoy día en las espaldas de las Fuerzas Especiales, de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, ahí realmente se ensayó minuciosamente y con cronómetro. Lo que estamos viendo, Comando Filo, es el momento de salida. Sí. Es la primera instancia cuando ese es el que corre, ese es un marino que corre y nos cuenta de que adentro realmente los terroristas estaban
fuertemente armados. Esa es la mamá en cuadros. La que está saliendo es la mamá de No se dieron cuenta, Fujimori, ¿no? Que después, al siguiente día, o en la misma noche, pero a altas horas de la noche, liberaron a todas las mujeres. Y entre todas las mujeres estaba la mamá de Fujimori y una hermana de Fujimori. ¿Les falló la inteligencia a los del MRTA? De hecho, o sea, en realidad no sabían pues, a ciencia cierta quiénes eran, porque todos como eran de origen oriental, entonces no podían saber quiénes eran, ¿no? Y bueno, ese momento es cuando también un poco debe ser difícil estar tratando de alejar a las personas, ¿no? Para que ustedes se puedan trabajar tranquilos o despistar a la prensa que debió haber estado muy cerca de ustedes. Es muy cierto, siempre los medios de comunicación quieren tener las primicias, pagar y tener pues en ese momento la primicia, ¿no? Nosotros teníamos que tener bastante cuidado, tanto así que los carros que hemos utilizado eran similares a los de la policía, pero no eran de la policía, sino pintados igual que de la policía, furgonetas que decían UDEX, que Unidad de Desactivación de Explosivos, y era lo que nos servían para sacar todo el desmonte de las piedras, del túnel, ¿no? Entonces, y los patrulleros, que no eran patrulleros, se les pintó igual que los patrulleros, y sí, había un patrullero real de la policía, pero pasaron todas las pruebas también estos carros, o sea, nos habíamos metido al Ministerio del Interior, al RIMA, del cuartel general de la policía, y como nosotros también estábamos vestidos de policía, porque ese era el accionar, para que no sospechen que eran de las fuerzas especiales, entonces... También pasamos por todos los rigores como esas pruebas, entonces, de tal manera de que fue un accionar normal. Entonces, en cuanto a tácticas de inteligencia, operativas, como tanto de túnel de la operación, ¿no? ¿Ustedes sabían ya con qué armas contaba el MRTA? Sí, porque en esos instantes la prensa comenzaron a cubrir las informaciones y nosotros... Radio El Pueblo. Que utilizaban los famosos AKM, armamento, son fusiles automáticos, mortales, ¿no? También contaban con un RPG, contaban con explosivos, y Serpa dijo que si había un intentón de liberación, todos morían, tanto los que iban a liberar como los rehenes. Y era muy cierto, porque cuando terminamos con la operación, después reventó unos artificios de explosivos, pero cuando fuimos a un pequeño cuarto, había un almacén lleno de explosivos. Y es más, ya habían conectado alrededor de la residencia por el interior minas y cargas explosivas con cordones eléctricos para hacer explosionar toda la residencia. Pequeñas cargas de explosivos utilizando balones de gas de la casa que había ahí, porque era una residencia que albergaba, pues, me imagino, 500, 200, 300 personas cuando veían las delegaciones de Japón, y entonces tenían pues, un montón de balones de gas. Don Filomeno, un momentito, Sí, ahí señor. estamos justamente cuando está dialogando Serpa Cartolini. Correcto. Está dialogando ahí con la prensa, ¿no? Sí. Ahí está dialogando con la prensa. Sí, pero no toda la prensa, sino ellos realmente Ellos seleccionaron, ¿no? Seleccionaban su prensa y tenían inclusive sus códigos y su nombre de la prensa que llamaban, como a decirte también de la Cruz Roja y otros elementos que les favorecían a ellos, ¿no? Pero no, en realidad no era democrático porque no participaba toda la prensa en su conjunto, ¿no? Conforme se acercaban los días...